Primicias en la casa de Dios. Ya vengo compartiéndoles las primicias y quién fue el primero que activó las primicias y lo hizo para nosotros. Y ese fue nuestro Dios, que dio a lo que más amaba en primicia, dio a su Hijo por todos nosotros. Él fue el que resucitó primero como primicia y por medio de Él, dice las Escrituras, que nosotros entraremos en la redención, lo que las Escrituras nos muestra como que seremos redimidos de una condenación segura y por medio de lo que Papá Dios hizo dando a su Hijo y por medio de Jesucristo nosotros hemos sido redimidos. ¿Sabe? Mirando un poquito todo esto, logré en esta semana compartirles una foto, al menos donde trata el Señor de mostrarnos cómo ha ido manifestando Él su amor y su misericordia. Nosotros vemos la promesa del Señor a Abraham, que luego se convierte en Abraham, padre de multitud. Nosotros vemos en las Escrituras cómo el Señor le prometió a él, a Jacob, a Isaac, cómo le prometió a la descendencia que habría de venir su bendición. Pero hubo un momento de desobediencia, hubo un momento de no oírlo a Dios. Y nosotros recordamos cómo fue vendido José y sus hermanos hicieron contra él lo que se supone que ningún hermano haría, venderlo, y lo vendieron como esclavo. ¿Sabe? Es muy difícil para un judío estar en esclavitud. Yo traté de imaginarme esta pequeña ave, el colibrí. No sé si algunos lo vieron. Es muy difícil tenerlo en cautiverio. Posiblemente estará un tiempo, pero rápidamente se va a morir. ¿Sabe? Para un judío, un hebreo, un arameo, que fue libertado por el Dios viviente y está bajo promesa de bendición, si ustedes se ponen a leer las promesas de bendición que tienen, todo lo que siembren, todo lo que toquen, donde ellos pisen, o sea, es tanta la cantidad de promesas de bendición del Señor que es difícil ver a alguien bajo esas promesas en esclavitud. José entró en esclavitud a causa de sus hermanos de haberlo vendido. Y dice las Escrituras que José pudo confiar en el Señor y el Señor pudo mostrar su gloria. Las Escrituras nos muestran que después de 400 años el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, clamó a Dios, pidió perdón a Dios por su pecado. Y después de esa acción, dice las Escrituras, que Dios decidió enviarle a Moisés para liberarlo. Los liberó y los llevó a la tierra que el Señor le había prometido, la tierra que fluye leche y miel. 4 pasos. 1, promesa del Señor por medio de Abraham, Jacob, Isaac. Número 2, lo que aconteció específicamente con José, siendo el pueblo desobediente, entrando en esclavitud, 400 años. Número 3, el Señor escuchó el clamor, pidieron perdón, se volvieron a Dios. Y número 4, el Señor les mandó a Moisés y lo llevó a la tierra que fluye leche y miel. Esta acción de la que estoy tratando de simplificársela o dibujárselas a ustedes es la misma situación en la cual muchas personas se encuentran
hoy en esta situación. Aún cristianos, aún personas que han reconocido al Señor en su corazón o recibieron algún día al Señor en su corazón. Escucharon de Dios, sus padres entraron en promesa de bendición y el Señor les dijo a sus padres: ustedes entran en bendición, sus hijos van a entrar en bendición. Pero los hijos se olvidaron del Señor, pero el Señor no se olvida de las promesas. A causa de eso, muchos hijos entraron en esclavitud, en enfermedades, entraron en depresión, entraron en ataduras, entraron en maldiciones. Pero vemos nosotros que muchos de estos hijos se volvieron a Dios, clamaron a Dios y Dios les dio un libertador. Así como lo había hecho con Israel, en Egipto, ahora Dios les da a Jesucristo. Y Jesucristo redime cuando alguien pide perdón, cuando alguien dice: perdóname, yo estoy en pecado, mis padres me hablaron, mi familia me llevó a tus pies y hoy reconozco mi pecado, reconozco mi falencia. Dice que el Señor, por medio de Jesucristo, le perdona de los pecados. Ahora Jesucristo nos habla y nos dice en su palabra que todo aquel que en Él confía entra bajo pacto de promesa de bendición. Lo mismo que le aconteció a Israel. El Señor nos muestra que Israel entró a la tierra prometida. El Señor nos habla de una tierra de abundancia y de prosperidad. Lo mismo el Señor nos habla. Cuando alguien está en esclavitud, no haya la manera de ser bendecido, no haya la manera de ser prosperado. Tiene que leer usted en Deuteronomio 28 cuando habla: estas cosas te vendrán si obedeces, estas cosas te vendrán si haces lo que el Señor indica. Cuando el Señor viene a nuestro corazón por medio de Jesucristo, entramos en las promesas de bendición. Empezamos a ser sanos, empezamos a recibir la paz del Señor, todas las cosas se empiezan a entender de otra forma, todo lo que tocamos comienza a prosperar, nuestro trabajo comienza a ser fructífero. Todo eso acontece por medio de Jesucristo. Estamos como el pueblo hebreo en la misma condición, oiga, en la misma condición. Estamos a causa de Jesucristo bajo promesa y pisamos una tierra de bendición. Usted va a decir: pero en esta misma tierra otros la pisan. Israel también pisó una tierra donde otros que odiaban a Dios, pero la promesa estaba sobre sus vidas. Cuando recibes a Jesucristo en tu corazón, la promesa está sobre tu vida. Entonces todo lo que tocas prospera, todo lo que haces prospera. Antes nada te prosperaba, pero ahora todo te prospera. ¿Qué es lo que cambia? La promesa de bendición, de liberación, la promesa de redención, la promesa que Dios hizo por medio de Jesucristo para todos aquellos que reciben a Jesús en su corazón. Ahora, estamos los dos en la misma condición. Ahora hay algo que Dios demanda de nosotros. Lo demanda por medio de Jesucristo. Lo demandó en la antigüedad. Y nosotros somos los que tenemos que tomar en cuenta esto para que la bendición del Señor siga prosperando en nuestras vidas. 12 tribus, ¿cuánto han leído las 12 tribus? Pero no todas tenían la misma bendición. Había algunas de las tribus que eran más bendecidas que otras. Eran más valientes, eran más temerosos de Dios. Y Dios tenía reservada para esas tribus una bendición muy diferente que para el resto. Eran bendecidos, pero recibían una bendición más abundante. ¿Por qué? Porque obedecían lo que Dios les estaba pidiendo. Ahora, dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, también sucede exactamente lo mismo. Hay personas que oyen, pero
saben que Dios está pidiendo que hagamos su voluntad, sabe que Dios está en este asunto, pero lo están, como quien dice, minimizando a lo que hay que hacer. Ahora, Dios nos muestra que Él habla de aquellos que hacen las cosas como Él pide. Y también nos muestra el enojo de aquellos que no lo hacen. Y Dios nos muestra la actitud también de aquellos que se enfadan, se enojan con aquellos que reciben el favor de Dios. Las primicias es una etapa en la vida de todo hijo de Dios que debe comprenderse bien. Por eso en este tiempo me he tomado todo el tiempo para tratar de explicar dónde nacen las primicias. En el corazón de Dios. ¿Quiénes son los que han recibido el beneficio de estas primicias? Aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios. La primicia debe ser el momento más importante de toda familia. Usted va a ver por allí algunas personas que no creen en Dios, pero sí creen en los mentirosos de los hechiceros, de los brujos, de los curanderos, cuando van y le dicen: tienes que decirme cómo me va a ir el futuro, qué es lo que tengo que hacer. Hasta están dispuestos a ir a lugares que solamente un incoherente puede ir, y están dispuestos a hacer cosas que Dios jamás pasó en su mente que lo hicieran. El pueblo de Israel, que dejó de oír a Dios, aún estando en la tierra de la bendición, dice que entregaba a los niños a Moloc, y lo hacía a cambio de un año de prosperidad. Hay personas que en este tiempo, por un año de prosperidad o por un tiempo de prosperidad, está dispuesto o dispuesta a hipotecar la voluntad de Dios, la voz de Dios hablando sobre su vida. No le importa si Dios no habla de ella o de él, no le importa. Solo está esta persona, vamos a decir, restringiendo la bendición para su familia. Vamos a verlo, porque es muy fácil hablarlo, pero veamos por la palabra de Dios. Vamos a Génesis capítulo 4, por favor. Vamos a la versión en este día, la traducción del lenguaje actual, desde el capítulo 4, ¿sí? Versículo 4, vamos a ir hasta el 7. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas. Eso es primicia. Se las llevó a Dios como ofrenda. Mire, una primicia con una actitud de ser que agradecido. Jamás te presentes delante de Dios con las manos vacías. Entonces, dice de esta manera: y se las llevó a Dios con, ¿qué cosa? Ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda ¿de quién? De Abel. Pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, ¿qué dice? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré. Es importante esta traducción. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. El pecado es lo contrario a hacer la voluntad de Dios. El pecado es no oír a Dios. El pecado es un desenfreno a ir
contrariamente a lo que Dios dice. El pecado te hace entristecer y te hace enojar. Abel estaba contento, Abel estaba feliz, porque para él era muy importante la primicia. Estaba en su corazón, en su ADN. Dios pone, cuando recibes a Jesucristo en tu corazón, pone el querer y el hacer la voluntad de Dios. Está dispuesto tu corazón. Cuando uno recibe al Señor, yo quiero agradar a Dios, yo quiero recibir del Señor, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero amar a Dios. Está en tu ADN cuando lo recibes a Jesucristo. Ahora, Caín no tenía esa misma actitud, porque no estaba en su corazón darle lo mejor a Dios. No tenía para él mucho valor. Para él tal vez no tenía mucho sentido, pero para Abel sí. ¿Por qué para Abel sí? Simplemente porque amaba a Dios. Cuando amamos a Dios, queremos hacer lo correcto. Cuando amamos a Dios, queremos agradar a Dios. Ahora, cuando llegas a hacer esto, Dios comenzará a hablar de ti sin que tú lo oigas. La gente va a empezar a hablar de ti. La gente va a decir, este es un verdadero hombre de Dios, mujer de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios va a mostrar su gloria en tu vida. La promesa del Señor a Abraham, la promesa del Señor a Jacob, a Isaac, a Moisés, que son aquellos que hicieron un pacto con Dios. Las promesas del Señor de un pueblo grande, un pueblo famoso. Cuando ustedes ven a alguien famoso, ¿qué hace la gente? ¿Habla de quién? Del famoso. ¿Y de quiénes hablan? De sus hijos, de sus nietos, ¿o no? De su parentela. Cuando Dios hace exactamente que su promesa se active en tu vida, todos hablarán de ti. Hablarán de tus hijos, hablarán de tu familia. Ahora, Dios mismo habló sobre Abel, porque Abel era familia de Dios, era su hijo. Dios mismo hablará de ti, pero también la gente hablará de ti. En este momento yo estoy hablando de Abel. Estoy hablando de lo que él hizo correctamente, pero también Dios habló de Caín. Estaba triste y enojado. Y Dios le dijo, mira, fíjate lo que vas a hacer. Esta partecita, cuando Dios le dice en el 4:7, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Cuando alguien no quiere hacer como Dios habla en su palabra, entonces está listo. La puerta se abrió, el enojo, la tristeza, y Dios le dice a Caín, no te dejes dominar por él. Esta es la palabra que el Señor intenta compartirle siempre a sus hijos. Cuando inicia el año, nosotros debemos esperar este momento, que es un momento muy especial. Hay algunos detalles que me gustaría compartirles. Vayamos a lo que es la primicia, cuando Dios habla y dice que la deberíamos traer a la casa del Señor, o el lugar donde Dios nos pone para que nos congreguemos. Deuteronomio capítulo 26, vamos para allá por favor. Vamos a ir a la Reina Valera en esta ocasión. 26:1.
Hay alegría en el corazón de aquellos que traen las primicias. Hay alegría en el corazón de aquellos que preparan las primicias. Es muy importante, muy importante. Entonces veamos el 1 y el 2. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Mire qué cosas está diciendo el Señor. Número 1, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra. Esto es importante aclararlo. Hay mucha gente que no entiende bien qué es en realidad lo que se debe entregar como primicia. Alguien me estuvo preguntando algunas situaciones en cuanto a cómo había que hacer esto. Nosotros diezmamos lo que el Señor nos da una vez al mes cuando recibimos nuestra paga, y damos nuestro diezmo en voluntad al Señor y en agrado al Señor. Sacamos nuestro diezmo, lo ponemos en un sobre, venimos a la iglesia y automáticamente al hacer eso, el Señor, dice las Escrituras, reprenderá sin que lo sepamos que el devorador quiera tomar nuestra finanza. Cuando nosotros hacemos esto, dice las Sagradas Escrituras, probadme ahora en esto. Yo sé que hay muchas personas que a veces esta situación no la quieren realizar, pero la palabra de Dios dice, el mismo Señor, probadme ahora en esto. Ahora, hay muchas situaciones donde se discute si hay que poner nuestro diezmo o no. Jesús mismo dijo, da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Jesús habló también de las ofrendas y de los diezmos. Cuando habló de la preeminencia del amor, cuando comenzó él a hablar de que diezmaban en el eneldo, la menta, habló de esas cosas y él dijo, a veces es más importante el diezmo que el amor para algunos. Deben practicar el amor sin dejar de hacer aquello que él se refería que era el diezmar. Diezmamos una vez al mes o en ocasiones lo hacemos quincenalmente o lo hacemos semanalmente según nuestra manera de recibir nuestro ingreso. Hay veces que diezmamos de vamos a decir, de un trabajo, o diezmamos de 2 trabajos o de 3 trabajos, pero lo hacemos conforme a la palabra. Y la palabra nos habla en cuanto a las primicias. Las primicias también se hacen, pero se hacen en tiempo de cosecha. Había 3 tipos de cosecha que el pueblo de Israel podía cosechar, y de las 3 temporadas de la cosecha dentro del año presentaban las primicias. Lo primero que se levantaba, lo más importante, lo ponían en carros nuevos, en canastas, y lo llevaban delante de Dios. Aquellos que se dedicaban a lo que era la ganadería, las Escrituras hablan que llevaban el primer como primicia, el primer nacido, se podría decir así. Entonces, ¿qué hacían? Lo presentaban delante del sacerdote, le daban la bendición. Ahora, algunos me preguntaban de algunas situaciones y hoy quiero explicar. Algunos, dicen las Escrituras, que podían rescatar o redimir esa situación. ¿Cómo es eso? Nunca
el pueblo de Israel presentaba algo impuro, algo imperfecto. Y entonces las escrituras dicen que recibían el consejo de los sacerdotes por medio de Dios, que lo impuro no era correcto, pero podían rescatarlo. ¿Cómo era el rescate? Pagaban por ese animal, por eso que era primicia, y lo ponían en canasta y lo presentaban delante del sacerdote. A veces hacían de otra forma porque no tenían para pagar el rescate. Tomaban ese animal imperfecto y lo vendían, y el dinero que recibían por ese animal lo presentaban como primicia. Yo me sorprendí en algunas cosas que las escrituras declaran. Y me puse muy feliz, ¿sabe? Muy feliz. Pero ya les voy a contar. Ya voy a ir. Número 1, para que nosotros entendamos, la promesa de Dios sobre los israelitas de hacer estas cosas es específicamente, Dios le dio una tierra extraordinariamente poderosa, fértil y próspera. Todo el pueblo de Israel presenta todos los años la primicia. Hay 3 tipos de primicias y ellos la presentan delante de Dios, y Dios otorga su bendición. Ahora nosotros, como hijos de Dios, redimidos, y Dios acepta que seamos redimidos. Por eso habla de redimido, porque nosotros ¿qué? Éramos imperfectos. ¿Nosotros qué? No estábamos bien, pero por medio de Jesucristo, Jesucristo pagó por nosotros para redimirnos. Por eso mire qué importante entender tantas cosas que las escrituras hablan. Dios por medio de Jesús acepta redimirnos. Nosotros también debemos presentar nuestras primicias. Hay muchos pasajes bíblicos donde hablan de la importancia de tener bien en cuenta de las primicias, de no demorarnos, de no retener las primicias. Cuando hacemos esto, estamos reteniendo la bendición de Dios para nuestras vidas. Mire, Dios nos prometió por medio de Jesucristo bendecirnos, pero también redimirnos. Y eso me interesa a mí. Hoy nosotros, por medio de esta acción que las escrituras nos muestran, también podemos hacer que Dios hable de nosotros. Cuando activemos esto, Deuteronomio 26:4, mire lo que dice en esta ocasión. Vamos con Reina Valera 1960. Dice así: y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que hoy está sucediendo aquí? 2 primicias presentadas conforme a lo que las escrituras nos dicen. Ahora, mire lo que Dios dice que nosotros debemos hacer: traerla en el lugar donde Dios nos puso, donde Dios hace habitar su presencia, que es donde se habla de Él, donde se invoca su nombre, donde recibimos sanidad, recibimos liberación, alabamos y exaltamos su nombre. Eso significa en este lugar, en el lugar donde Dios te puso. Si de pronto te fueras a vivir a otro país, pero el Señor habla a tu corazón y te lleva a un lugar a congregarte y su presencia se manifiesta ahí, tienes que realizar exactamente lo mismo. No quiere decir que solamente se va a practicar aquí, se puede practicar en todos los lugares donde habite la presencia del Señor. Dios espera que nosotros hagamos exactamente esto. Vea conmigo. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano
y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás: delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y oiga bien, esto es importante para cuando practiques esto. Te tienes que alegrar, tiene que haber alegría, lo contrario de Caín. Que había en Caín tristeza, que había en Caín enojo. Pero aquí las escrituras dicen que tiene que haber alegría porque tú puedes traer esta primicia. Y mire lo que dice: y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios haya dado a ti y a tu casa. Oigan bien aquellos que tienen negocios. Y mire lo que dice: Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Mire lo que está diciendo. Levita. ¿Usted sabe quién es un levita? Los que sirven en la casa de Dios. Y usted dice vio lo que dice aquí. Y el extranjero. Todo aquel que presenta primicias en ocasiones no se da cuenta porque las escrituras están vedadas por no pedir a Dios revelación. Y de pronto en tu casa, en tu propio comercio, en tu propia manifestación del Señor en bendición, puedes tener levitas, puedes tener extranjeros. Y Dios está observando tu corazón, está observando tu acción. ¿Y sabe cómo termina esto? Después de un reconocimiento en tu corazón de traer las primicias delante de Dios, dice la palabra del Señor que debes hacer fiesta, debes celebrar este momento. Y justamente hoy, mientras en la mañana estaba pidiendo al Señor que Él siempre me dé un poquito más de lo que uno puede llegar a interpretar por el Espíritu, entonces el Señor me hablaba de la importancia después de la primicia. Cuando te vas del altar, cuando te retiras, dice la palabra del Señor que aquellos que entregaban las primicias, el Señor les decía que hicieran una fiesta, que realizaran una fiesta con su familia, que realizaran una fiesta de agradecimiento y celebren este momento, porque la bendición que Dios les estaba otorgando era muy, muy importante, muy grande. Y yo tomo esto un poquito como decir aquellos que a fin de año reciben su aguinaldo. Dígame si no se alegran. Yo escuché algunas mamás o algunas abuelas que dicen: cuando cobre el aguinaldo,
me voy a pagar y voy a hacer un asado o voy a hacer una comida. Dígame que estoy mintiendo. Y aquellos que tienen campo, ¿qué dicen? Cuando reciba la cosecha. Pero es tan impresionante lo que las Escrituras nos muestran, que también va un poco más allá de aquellos que cuando terminan un trabajo, no sé si le ha pasado a usted, usted ha contratado a alguien y usted está esperando que termine el trabajo para poder pagarle, y usted escucha al que está realizando el trabajo y dice, cuando termine este trabajo me voy a comer un asado, cuando termine este trabajo me voy a pagar esto. Es que la recompensa de algo que hizo. Dios, cuando hacemos nosotros lo correcto, cuando nosotros traemos nuestras primicias, habrá un decreto como hubo en Abel, habrá un decreto de Dios para nuestra vida y nuestra familia. Y cuando la traemos, el sacerdote la recibe, declara la bendición, y las Escrituras dicen que aquellos que hacen esto deben irse con alegría en su corazón. Podemos seguir hablando de primicias y vamos a encontrar muchas cosas más todavía en cuanto a las primicias. Ahora, nosotros tenemos que activar para nuestra familia la bendición del Señor. Si por años nosotros la hemos pasado mal y Dios nos está revelando cuánto Él nos ama y cuánto Él quiere liberarnos y sacarnos, y Él nos hace pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos, tenemos que hacer como Él nos dice. Si usted recuerda cuando era niño algunas cosas a causa de sus padres, que sus padres no hicieron la voluntad de Dios, usted sabe de lo que estoy hablando. Yo recuerdo cuando era niño muchas cosas muy dolorosas, y siempre le dije al Señor, nunca permita que mis hijos pasen por esa situación. Seguramente Él les enseñará, seguramente Él les hará mirar cómo sus padres hicieron para llegar a ser bendecidos. Ahora es nuestra tarea mostrarles por la palabra como pastor a la iglesia, pero también la tarea dependerá de usted. Cómo presentar ante Dios las primicias, cómo presentarse delante de Dios y otorgarle el Señor a usted un decreto de bendición. Cuando nosotros hacemos estas cosas, la palabra de Dios se cumple. Él en su palabra prometió a Jesucristo que íbamos a ser bendecidos y prósperos. Entonces, solo me resta decirles, las primicias en la casa del Señor se presentan una vez al año, y a partir de este momento usted podrá traerlas a las primicias. Es lo primero que usted reciba en el año, lo primero que usted de sus distintos trabajos que tenga, usted tomará y la presentará justamente como está aquí en el altar, en una canasta, poniendo los frutos que muestran lo que Dios hace con esta tierra donde Él nos puso y nos bendice. Yo quiero en este día dar gracias a Dios por ustedes, porque he visto la mano del Señor en promesa de bendición sobre esta casa. Todos aquellos que han entrado a esta casa, el Señor ha activado la promesa de bendición. Muchos han testificado que Dios los ha bendecido en esta casa. Muchos han testificado cómo Dios ha prosperado su economía. Ahora, si usted ha visto esto,
es porque aquellos que Dios ha puesto en esta casa han decidido poner sus primicias. Si usted todavía no ha puesto sus primicias, debería considerar hacer esto. No entre en una actitud de tristeza, de angustia en su corazón. Solo pida al Señor que Él se revele a usted como lo ha hecho a muchos y usted entre en esa bendición. Tiene que haber alegría, gozo en su corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie en este día. Voy a pedir quien trajo una canasta que la presente delante del Señor. Yo en este día también traje la canasta, y cada vez que ustedes ven que todos los años traigo la canasta, como dice las Escrituras, lo estoy haciendo por la iglesia. Algo que el Señor nos mostró. Nosotros hace muchos años, siempre usted va a fijarse inclusive en las redes sociales y en las publicaciones, todos los años traemos las primicias. ¿Por qué? Porque sabemos la bendición del Señor que se activa ¿sobre qué? Sobre la iglesia. Usted ha visto cómo Dios ha prosperado esta casa y cómo Dios seguirá prosperando esta casa. Cuando digo esta casa, digo esta familia. ¿Cuántos son familia de esta casa? Dios los va a prosperar. Porque cuando el papá se presenta delante de Dios, está pidiendo la bendición para toda su familia. Y usted es familia. ¿Sí? Los hijos también tendrán que ponerse en la voluntad de Dios para que sus hijos también, para que sus nietos también. Amén. No tiene que entrar en tristeza, porque usted sabe que ese camino no es el que Dios le agrada, sino que debe haber alegría en su corazón y decisión de hacerlo. Amén. Desde este día puede traer sus primicias, y cada vez que lleguemos al tiempo de las ofrendas, usted la podrá dejar en el altar y vamos a declarar la bendición sobre su vida. Ayúdeme a orar por esta primicia, porque es la primicia de esta casa. Es la primicia donde nosotros como apóstoles de esta casa creemos en lo que el Señor nos habló y que Él activa grandes bendiciones, grandes bendiciones. Hemos visto la mano del Señor y Él dice en su palabra que a causa de esto todo lo que toquemos va a prosperar, todo lo que hagamos prosperará. Y por eso somos aquellos como los benjaminitas que queremos ir rápido, corriendo tras lo que Dios nos está mostrando, como José que soñó en la promesa. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos presentar esta primicia, declarando que un día, Señor, tú prometiste por medio de Jesucristo que todos aquellos que se volvieran a ti, que todos aquellos que reconocieran a Jesucristo como primicia, ellos entrarían en esa primicia y entrarían en el rescate, en ser redimidos. Hoy nosotros confesamos con nuestros labios que hemos recibido a Jesucristo. Hoy confesamos con nuestros labios que a causa de entrar en esa redención, Jesucristo nos ha bendecido por medio de tu promesa. Esta casa ha sido bendecida, esta casa es bendecida. Todo lo que tocamos prospera, todo lo que hacemos prospera, Señor. Gracias, Señor. Esta es nuestra actitud delante de ti, no olvidarnos por qué somos prósperos, por qué somos bendecidos. Señor, pensamos en nuestros hijos espirituales, pensamos, Señor, en los hijos de promesa, pensamos en los que vendrán, pensamos en los que les toca marchar bajo voluntad, siendo enviados.
que todo lo que ellos hagan prosperará, prosperará y prosperará. Señor, una vez más presentamos esta primicia y la dejamos en el altar. Esta es la primicia de esta casa. Esta es la primicia de la cabeza. Esta es la primicia, Señor, de aquellos que tú has puesto en esta casa. Te honramos, Señor. Así tú hagas, Señor, con nuestras vidas. Así tú hagas, Señor. Así tú hagas, Señor. Mira nuestro corazón. Mira nuestra dedicación. Mira nuestra actitud. Que esperamos siempre este momento. Y lo guardamos, Señor, íntegramente para honrarte. Sea, Señor, tu nombre puesto en lo más alto. Todo lo que decidas darnos en este año, todo lo que quieras poner en nuestras manos en este año, de nuestros labios saldrá la honra y la gloria a ti, que no fue por nuestro esfuerzo, sino que fue por tu bendición. Todo fue por tu bendición, porque tú diste las fuerzas que provienen de ti para que nos movamos y lo hagamos. Tú pusiste la estrategia porque de ti viene la estrategia. Tú pusiste en este tiempo, Señor, decretos y hoy los recibimos. En el nombre de Jesús.